Hola, soy Javier Garín, soy abogado de víctimas, abogado penalista, de derechos humanos. Hoy les voy a hablar de un caso que tuve, uno de los más importantes y terribles que me tocó enfrentar, que fue el caso Marela, en el cual fui abogado de los familiares de las víctimas. Y fue un caso muy terrible. El día de hoy salió una nota en TN, excelente reportaje que me hicieron para el aniversario de los 21 años de la desaparición de Marela, una nena de 10 años que hoy tendría 31, pero no tuvo oportunidad de vivir porque fue cruelmente asesinada por un violador y asesino serial. Y este caso logró llegar a una sentencia justa después de una investigación en la cual hubo muchas trabas, hubo muchas complicidades, hubo una policía que no investigó, hubo una fiscalía que inicialmente no investigó y que dejó 4 meses transcurrir a esta persona en libertad, teniendo los elementos para poder inculparla, sin siquiera allanarle la casa, hasta darle la oportunidad de violar y matar a otra nena. Y mientras tanto atacaron a los padres, los inculparon, los difamaron por los medios de prensa. Entonces, al pasar todo este tiempo, si bien yo siempre quise contar este caso, quise escribir un libro, quise subir videos, no lo hice por la fuerte resistencia y el sufrimiento que me ocasiona recordar aquellas circunstancias tan terribles y el maltrato que sufrió la familia de la víctima. Entonces, hoy quiero, a raíz de este aniversario y a raíz de esta publicación, empezar a contar el tema. Empezar primero por la nota que publicaron y hacer todo esto como un homenaje a Marela, que fue la víctima principal, a Mónica Vega, que fue la segunda víctima del accionar de este cruel asesino, a las otras víctimas que sufrieron en sus manos, y un homenaje también a los padres de Marela, que tanto padecieron, no solo por la desaparición y asesinato de su hija, sino por las falsas acusaciones, las difamaciones de una justicia incompetente que prefirió ensuciar al padre y que prefirió, no sé, tender velos de sospecha sobre la familia porque osaron reclamar frente al accionar de la policía. Así que bueno, voy a empezar este caso leyendo simplemente el artículo que apareció publicado el día de hoy en TN Noticias. Muchas gracias. Tenía 10 años, salió a comprar un regalo para su mamá y la mató un lobo con piel de cordero. Marela Martínez desapareció el Día de la Madre en 2003. El femicida se escapó y fue detenido en una curtiembre abandonada. Estaba oculto debajo de una pila de cueros de oveja. La reconstrucción del caso que conmocionó hace 2 décadas a los vecinos de Avellaneda. Nota publicada en TN por la periodista Luciana Soria Vildoza. El 19 de octubre de 2003 Jessica Marela Martínez desapareció. Ese día de la madre la nena, que entonces tenía 10 años, salió de su casa en Avellaneda para ir a comprarle un regalo a su mamá y no volvió más. El buzo rojo con capucha que tenía puesto al salir fue lo único que le permitió a su familia reconocer el cuerpo cuando la encontraron 4 meses después. Durante el tiempo que estuvo desaparecida se habló de una fuga, de un posible secuestro y hasta de un ajuste de cuentas contra el padre de Marela por un tema vinculado a la piratería del asfalto. Pero, finalmente, fue el hallazgo del cuerpo de otra víctima lo que permitió encontrarla también a ella y además identificar al responsable, un violador y asesino serial que había salido de la cárcel 4 meses antes y que vivía a escasos metros de la casa de la familia Martínez. Se trataba de Héctor Anselmo Sánchez, también conocido como el Nene. Aunque la familia de Marela lo había señalado como sospechoso desde el inicio de la investigación,
La policía nunca allanó su casa durante los 4 meses que duró la búsqueda. El caso de Marela se resolvió porque, Sánchez, mató a otra nena, tuvo que morir otra nena, resaltó Javier Garín, el abogado que representó a la familia de la víctima, en diálogo con TN. Y agregó, nunca vi semejante incompetencia de las autoridades, fue una vergüenza el comportamiento de la justicia con toda esta familia. Sánchez se escapó antes de que el horror saliera a la luz, pero, cuando todo estalló, su impunidad entró en una cuenta regresiva. El nene se empieza a esconder en las fábricas de la zona, iba saltando por los techos y finalmente se metió en una curtiembre abandonada, detalló el abogado. En ese último lugar lo vio un vecino y dio aviso a la policía. La escena que encontraron al llegar los oficiales que respondieron al llamado del testigo fue, cuanto menos, bizarra. El asesino estaba oculto debajo de una gran cantidad de cueros de oveja. La desaparición de Marela. Marela era hija de un matrimonio muy humilde, Víctor Martínez y Dominga Quiroga. La madre había perdido las piernas en un accidente, un tren la embistió y la arrastró casi 50 metros cuando iba al trabajo, apuntó Garín, sobre el estado de vulnerabilidad de la familia. El día que desapareció la víctima había salido alrededor de las 11 de la mañana de su casa, ubicada en la calle Montes de Oca al 400 de Villa Tranquila. Quería ir hasta un negocio cercano para comprarle un regalo a su mamá por el Día de la Madre. Aunque corría el mes de octubre todavía estaba fresco y se puso un buzo rojo con capucha. Con el correr de las horas y al ver que su hija no volvía, los padres hicieron la denuncia en la comisaría primera de Avellaneda. En ese mismo momento también, el padre de Marela le dejó servida a la policía la clave que podría haber cambiado el rumbo de la historia. Víctor había visto a su hija hablando con un vecino, Sánchez, en la esquina, recordó el abogado. Ese dato, sin embargo, no alcanzó entonces para poner al asesino en el radar de los investigadores. Los días pasaban y Marela no aparecía. Missing Children se involucró en la búsqueda, se hicieron marchas para pedir por su aparición y su nombre se empezó a escuchar también en los canales de televisión. Y entonces, cuando la familia empezó a reclamar por la inacción policial, instalan que a Marela la había secuestrado el padre. Todo el tiempo había llamados de gente que decía haberla visto, intentos de desviar la atención, indicó Garín. Hasta que recién el 20 de febrero de 2004 se supo la verdad. La casa del horror. Después de 4 meses de investigación sin resultados positivos, el barrio se sublevó porque el hermano del nene, Hugo Bebé Sánchez, entra a su casa y lo ve intentando ocultar el cuerpo de una nena. Salió gritando y lo denunció, relató el abogado. Esa nena que el nene Sánchez quería hacer desaparecer era Mónica Vega, una sobrina de su pareja a la que había estrangulado después de violarla. Las pericias sumaron otro detalle escalofriante: cuando la víctima fue arrojada a la cisterna donde la encontraron todavía estaba con vida y murió ahogada. El macabro hallazgo abrió una puerta que ya no pudo volver a cerrarse. Allí, durante ese mismo procedimiento, los investigadores notaron un sobrepiso en el patio y al romper el cemento descubrieron un segundo pozo séptico. Ahí estaba el cuerpo de Marela, flotando y envuelto en una cortina, recordó Garín sobre aquella dramática escena. Y añadió, tuvieron que extraerlo con un palo. Llevaba tanto tiempo en el agua que solo pudieron reconocerla por la ropa, en particular por su buzo rojo. La autopsia estableció que había muerto estrangulada, pero no se pudo determinar si fue violada por el avanzado estado de descomposición que presentaba. Sin embargo, lo ocurrido con Mónica Vega y los antecedentes de Sánchez, que ya había cumplido una condena de 9 años de prisión por el abuso sexual de otra menor de edad, parecían indicios bastante contundentes del modus operandi del criminal. Estoy convencido que a Marela la mató después de violarla, sostuvo el abogado de su familia. El asesino con piel de cordero y el ángel negro. El nene Sánchez fue detenido en una curtiembre abandonada, muy cerca de la escena del crimen. Los policías lo sacaron, literalmente, de abajo de una pila de cueros de oveja y lo subieron después al patrullero entre los gritos y los insultos de los vecinos que, enterados de los crímenes de Mónica y Marela, se fueron acercando espontáneamente al lugar. Ese día me desperté y decidí matarla, porque le tenía bronca a Víctor, el padre de Marela, dijo el femicida en su primera declaración. De acuerdo a su testimonio, esa bronca era por una supuesta deuda vinculada a la piratería del asfalto. Cuando lo indagaron por el crimen de Mónica, la chica de 13 años que era sobrina de su pareja y a la vez prima de Marela, sorprendió con una explicación insólita.
Vi a un ángel negro que me pidió que matara a mi hermano, como una ofrenda. Pero no quise matar al bebé, por eso en compensación decidí matar a Mónica, sostuvo. En su tercera declaración Sánchez habló de nuevo de una venganza contra Víctor Martínez, pero involucró a un nuevo sospechoso, un tal Santiago Martínez Almahada que se la tenía jurada al papá de Marela por haberse quedado presuntamente con un cargamento de piratas del asfalto y dijo que él lo ayudó a cobrársela. Mataba por placer. Durante la etapa de instrucción previa al juicio, una nueva víctima de Sánchez, que había sobrevivido al ataque del violador, se contactó con Garín para dar testimonio. Era un poco más grande que Marela, una adolescente, indicó el abogado ATN, y agregó, lo que nos contó fue una escena de una película de terror. Según la declaración de la chica, que también era pariente del imputado, Sánchez la sorprendió una noche que estaba sola en su casa y le pasó por alrededor del cuello el cable de una lámpara. Le pega, la viola y la empieza a estrangular, siguió el letrado. Pero en ese momento alguien llamó a la puerta, entonces él se detuvo y se escapó, completó. Así el azar salvó a la víctima del trágico final que tuvieron las otras y la convirtió en una testigo clave del juicio oral y público. Se realizó, en medio de estrictas medidas de seguridad, en 2006 en Lomas de Zamora. La estrategia del femicida, que insistía en la misión que un ángel negro le había encomendado, era ser declarado inimputable. Sánchez tenía bastante astucia para simular locura, señaló Garín. Pero el truco se cayó rápidamente bajo el peso de las pericias. Los especialistas determinaron que era un psicópata perverso, que tenía una total ausencia de empatía y gozaba con el sufrimiento, apuntó. También concluyeron que era plenamente consciente de sus actos y, en consecuencia, imputable por ellos. Mataba por placer, subrayó el abogado. La decisión de la justicia fue condenar a Héctor Anselmo el Nene Sánchez a reclusión perpetua, la pena máxima que prevé el Código Penal, por la violación y homicidio de Mónica, el homicidio criminis causa de Marela y por la violación de una prima. El Nene Sánchez ya había cumplido una condena a 9 años de prisión por violar a una menor de edad. En tanto, absolvió por falta de pruebas a su hermano, Bebe Sánchez, y a la mujer de este, Adriana Frutos. Nosotros queríamos que los inculparan por encubrimiento en el caso de Marela, lamentó el abogado, haciendo hincapié en que la pareja vivía en la misma casa que el femicida, donde ocurrieron los crímenes. Detenido por venganza. Sánchez fue trasladado primero al penal de Sierra Chica y después a la cárcel de Batán, cerca de Mar del Plata. Pero aunque el caso estaba cerrado, la familia de Marela todavía estaba lejos de tener paz. El padre de Marela estuvo detenido por venganza, por haber hecho desplazar a un fiscal, sostuvo Garín. Y detalló, le hicieron una causa vinculada a la piratería del asfalto pero no tenía nada que ver. Solo era un vecino, tendría conocimiento de lo que pasaba ahí como todo el barrio pero no había hecho nada. Detrás de la maniobra irregular, la explicación era simple, el personal de la comisaría primera de Avellaneda estaba involucrado con los hermanos Sánchez. Ellos robaban camiones con el aval de la policía. Ese era uno de los motivos por el que tardaron tanto en allanar su casa, a pesar de que los padres de Marela lo acusaron desde el principio. Casi en simultáneo, apuntó el abogado, le hicieron una causa a toda la familia para sacarle a sus otros hijos. Fue todo una vergüenza. Quiero ir a reunirme con Marela. El Nene Sánchez terminó la escuela en la cárcel, se hizo evangelista y tuvo una conducta impecable. Tal vez por esto causó sorpresa cuando el 27 de junio de 2017 los guardias lo encontraron colgado en su celda. A 21 años del crimen de Marela, el abogado que representó a su familia nunca se pudo olvidar del primer encuentro que tuvo con su asesino. Lo llevaban esposado a prestar declaración y yo lo vi cuando llegaba, recordó Garín, y detalló, venía caminando con la cabeza gacha, con el aspecto de un ser totalmente insignificante. Era un lobo con piel de cordero. Parecía un pobre tipo, de ninguna manera uno podía pensar que fuera un violador y un asesino serial. Esa imagen me persiguió mucho tiempo, remarcó. Si Sánchez se mató o no, es imposible saberlo. Lo cierto es que no dejó ninguna nota anunciando lo que iba a hacer ni explicando los motivos. Es muy probable que lo hayan matado los otros presos, arriesgó Garín, y consideró, culpa no tenía ninguna. Si se mató, es porque sabía que no iba a salir más. Dominga, la mamá de Marela, murió poco después de que se conociera la noticia del supuesto suicidio de Sánchez. Ella siempre me decía, yo ya crié a mis hijos, ya cumplí.
Quiero ir a reunirme con Marela, pero no me voy a ir mientras Sánchez siga acá, recordó el abogado. Y concluyó, se pudo ir con la certeza de que él nunca salió de la cárcel.